Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de re menor. Aquí en los tonos de acompañamiento utilizaremos re menor, sol menor y la séptima. Siempre con el ritmo de chamamé, donde utilizaremos, en este caso, bajo fundamental, acorde, bajo fundamental y un poco más espaciado sobre el final, un acorde más. ¿Sí? Eso sería un compás. Vamos a ver entonces, primero que nada, lo que sería la introducción, la parte cantada no la haremos, que sería una parte de acompañamiento que lo dedicaremos en otro video, y también veremos la variación final, ¿sí? Específicamente trabajaremos las partes instrumentales principales de esta canción. La introducción empezaremos haciendo con la mano derecha acordes de terceras, fa, re, sol, mi, la, fa y si bemol, sol. Después haremos 3 veces sol con mi, la, fa y si bemol, sol. ¿Sí? Esta posición, en vez de usar el dedo chiquito, pueden también empezarla con dedo 2 y dedo 1. Para llegar después acá con dedo 4 y dedo 2. O sea, 2, 1, 3, 1 y 4, 2. ¿Sí? Bien, esta frase se repetirá 2 veces. Y después haremos fa sostenido con la, si bemol con sol, re con si bemol, do con la, si bemol con sol y la con fa. ¿Sí? Volvamos al inicio. Bien, después empezaremos con fa, re 3 veces, sol, mi, la, fa, y repetiremos esto y una vez más. ¿Sí? En total serán 3 pasadas sobre las mismas notas. La primera vez con una nota larga, pero después ya con notas cortas y de forma más de corrida. Vamos a hacer ahora mi con sol sostenido, la con fa, do con la, si bemol sol, la con fa y sol con mi. O sea, ¿sí? Y por último, en sextas haremos do sostenido con mi 3 veces, re con fa y mi con sol. ¿Sí? La primera vez con esta nota larga y después repito y una vez más, ¿sí? Sin esa nota larga. Por último, re sostenido con fa sostenido, mi con sol, fa con la, mi con sol y re con fa. ¿Sí? Esta última parte entonces y se repetirá la introducción tal cual lo hicimos recién, ¿sí? Bien, entonces toda la mano derecha quedará así. Bien, veamos ahora cómo acompañar acá en la mano izquierda.
Empezaremos con re menor, sol menor, re menor. La séptima. Y re menor. ¿Sí? Entonces hasta aquí tenemos la introducción. Si les cuesta mucho coordinar, he hecho unos ejercicios en videos anteriores sobre la coordinación del chamamé para que empiecen paso a paso a hacer sus primeras coordinaciones. Búsquenlos en mi canal de YouTube, ahí abajo, hacen clic, y si no también en el buscador, ¿sí? Pueden poner cómo tocar el chamamé, Luis Farías, acordeón, y ahí les va a salir. Veamos ahora entonces la parte de la variación final, ¿sí? Una parte también muy interesante, no tendrá acordes, tendrá muchas notas simples. Haremos lo siguiente con la mano derecha. 2 veces re, re bemol, o do sostenido, que es lo mismo, do, si bemol, la, sol, fa sostenido, sol, si bemol, la, si bemol, re, do sostenido, re, y la nota sol que yo lo que hice fue agregarle su sexta, el si bemol. Bien, hasta aquí ¿qué tenemos? Tenemos entonces una entrada y después es un arpegio de sol menor, o sea con sol, si bemol, re, y la nota sol acá duplicada, pero lo que va haciendo es una pequeña bordadura. Toca sol, baja un semitono y vuelve a su lugar. Con el si bemol, lo mismo. Con el re, lo mismo. Y llegamos al sol agudo, que para reforzar pusimos el si bemol. Después, ¿qué sigue? Básicamente lo mismo, o sea, con fa, la, re y fa también va haciendo estas bordaduras, o sea, fa, mi, fa, la, sol sostenido, la, re, do sostenido, re, y termino en fa. Yo le agregué también su sexta, que sería la nota la. Bien, y por último, sobre un la séptima, empezando desde el mi. Mi, re sostenido, mi, sol, fa sostenido, sol, la, sol sostenido, la, mi, re, do sostenido, y acá haremos re con fa, ¿sí? Bien, sobre los arpegios, los acordes, también he subido videos, así que pueden buscarlo. Acordes, arpegios, escalas, Luis Farías, acordeón, ¿sí? Y ahí van a poder entender un poco todas estas estructuras fundamentales que se usan en todas las músicas. Bien, se repite la entrada, ahora con sol menor, lo que hicimos con re menor, pero acá el final será diferente. La, si bemol, la, sol. De la misma manera voy a hacer ahora con sol, la nota que sigue, que es la, vuelvo a sol, y la nota anterior, que es fa. Vuelvo a desplazar con el dedo 3, empezando siempre en cada grado. Fa, la nota que sigue, que es sol, fa, el mi, y por último, acá en el mi, en vez de poner el dedo 3, directamente me quedaré con el dedo índice y haré mi, fa, mi, y termino en re. Voy a agregar esto.
re con fa, ¿sí? Puedo poner obviamente también el re aquí, porque es parte del tono del re menor. Por último, la mano derecha aplicará el acorde del re menor completo, re, fa, la, re. Bien, vamos a ver entonces esta última partecita. El acorde final. ¿Sí? Toda la parte entonces con esta segunda variante para terminar. Bien, aquí en los tonos de acompañamiento empezaremos entonces con re menor. También para pasar a sol menor pueden utilizar re séptima, y si les queda también a mano re mayor si no tienen el botón de séptima, ¿sí? Re séptima, sol menor, re menor, la séptima y re menor. Repito de la misma forma. Acá en la séptima haré el segundo final y aplicaré ese conector. La, si, do sostenido y re, que también lo pueden hacer hacia abajo. La, si, do sostenido y re. De un poquito antes. ¿Sí? Hacia abajo. ¿Sí? Botón de re. Y con el acorde final, botón de re, que también puedo agregarle el acorde menor, ¿sí? No hay problema con eso. Y entonces de esa manera tenemos ahí toda la canción. Luego, si lo pasamos de corrido, y eso sería toda la canción. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, déjennos un like, suscríbanse, déjennos un comentario, y si necesitan más material pueden escribirnos aquí en las otras redes sociales y consultarnos por partituras, clases, videos, saludarnos también, por supuesto. Lo que quieran comentar, aquí siempre los comentarios son leídos y son escuchados. Este es uno de los mensajes, entre tantos, que nos han dejado pidiéndonos una canción. Así que los invitamos también a que nos escriban y nos conozcamos. Les mando un gran abrazo, espero que se encuentren muy bien y puedan tocar esta hermosa canción. Hasta la próxima.